buenas noches, estimados colegas, miembros de la Orden y público general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Mi nombre es Edison Alarcón y a nombre de EIM 360 y el Ilustre Colegio de Abogados de TACNAM, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión académica. Estimados colegas, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. A manera de introducción, el día de hoy hemos empezado la presente aventura académica con temática de actualidad de derecho penal, luego actualidad de derecho procesal penal, luego sobre las diligencias preliminares con el doctor Jorge Pérez López, también con el doctor Ángel Benito Vilca Aguilar, recordarán, entre otros ponentes que nos han ido visitando poco a poco. Y en esa línea hemos ido avanzando. Para el día de hoy tenemos una ponencia, la cual se ha adelantado con la doctora Susan Adela Segura Valenzuela. Así es, estimados colegas, el día de hoy nos acompaña la doctora Susan Adela Segura Valenzuela, abogada especializada en Derecho Penal, magíster en Cumplimiento Normativo con maestría penal por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, magíster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla de España, abogada especialista en Derecho Penal del Estudio Jurídico Heredia y Asociados, abogados y consultores. También, doctora Susan Adela Segura Valenzuela es autora de artículos en Derecho Penal y Procesal Penal en revistas especializadas. Adicionalmente, la doctora actualmente es profesora de Derecho Procesal Penal en pregrado e instancia de investigación en la Universidad de Göttingen, Alemania. Muy buenas noches, estimada doctora Susan Adela Segura Valenzuela. Bienvenida nuevamente a ebook 360. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctora. Bienvenida. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradecida por las palabras de presentación. Para mí es un gusto poder formar parte de la plana docente de este diplomado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Antes de iniciar la presente ponencia, quisiera agradecer la gentil invitación del doctor Edison Alarcón, quien ha hecho todas las coordinaciones posibles para que el día de hoy podamos compartir algunos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre dos herramientas que considero fundamentales para los abogados en el ejercicio de la defensa de los investigados. Estamos hablando de la tutela de derechos y el control de plazos. Como sabemos, el principal desafío que existe en el proceso penal peruano es la asimetría que podría presentarse entre el Ministerio Público y el investigado. Ello teniendo en cuenta las diversas facultades que tiene el Ministerio Público, quien incluso puede pedir o solicitar medidas coercitivas contra el investigado, tiene la potestad incluso de realizar medidas restrictivas de derechos fundamentales en búsqueda de esclarecer los hechos objetos de investigación. En ese sentido, teniendo en cuenta esta asimetría que podría existir entre el poder que tiene el Ministerio Público sobre el investigado, es que el proceso penal peruano, el ordenamiento jurídico penal peruano, ha regulado lo que son estos mecanismos que permiten que el investigado pueda ejercer sus derechos o pueda hacer respetar sus derechos fundamentales. Es así que vamos a hablar en la presente ponencia sobre lo que es la tutela de derechos y lo que es el control de plazos, para lo cual voy a compartir unas diapositivas y espero la confirmación de todos ustedes de que puedan visualizar las mismas. ¿Me confirman, por favor? Sí se visualiza. Perfecto, muy amable. Como ya les había adelantado, vamos a abarcar lo que son estos dos mecanismos de garantía que existen en el proceso penal peruano para que el imputado pueda ejercer o hacer valer sus derechos dentro de lo que es la investigación. Estamos hablando de la tutela de derechos y control de plazos. En ese sentido, nos vamos a enfocar en responder las principales interrogantes que se puedan plantear ante estos mecanismos, ante estas herramientas, y también determinar cuáles son los principales pronunciamientos jurisprudenciales en torno a estas dos figuras procesales realizadas por la Corte Suprema. Empezamos con la tutela de derechos. Bueno, la tutela de derechos es un mecanismo procesal
mediante el cual se permite solicitar al juez, es decir, acudir al juez de investigación preparatoria para que él pueda corregir determinado acto que vulnera o que amenaza con vulnerar un derecho fundamental del investigado dentro del proceso penal. Este mecanismo está regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, en el cual nos detalla una concepción bastante amplia de lo que se puede abarcar dentro de la tutela de derechos. No solo nos establece los derechos que puede abarcar, sino también la oportunidad en la cual se pueda solicitar, lo cual vamos a explicar más adelante en torno a preguntas más específicas. Como concepto, ya les había adelantado, la tutela va a ser un mecanismo eficaz para salvaguardar los derechos del imputado que le asisten dentro de todo proceso penal y de manera específica dentro de lo que es la investigación. La finalidad de la tutela de derechos es la protección, el resguardo y de manera consiguiente buscar la efectividad de los derechos imputados. Es decir, que estos derechos que le reconoce la Constitución y el Código Procesal Penal a los imputados pues sean respetados dentro de lo que es la investigación en el proceso penal. En ese sentido, se busca que el juez determine la vulneración de un derecho o garantía prevista en el artículo 71 del Código Procesal Penal y se dicte una medida que tutela correctiva, es decir, que corrija la vulneración que se está realizando o enmiende esta vulneración. La primera pregunta que podríamos plantearnos es: ¿quiénes pueden interponer la tutela de derechos? ¿Cuáles son los sujetos procesales que pueden utilizar esta herramienta de garantía dentro del proceso penal? Para ello nos remitimos a la apelación 80/2021 de la Corte Suprema, en la cual en su fundamento 9.2 nos dice lo siguiente: corresponde solo al imputado y por implicancia procesal respectiva al tercero civilmente responsable, no a otro sujeto procesal o extraprocesal. Esta limitación viene fijada, dice la Corte Suprema, como regla procesal por esta razón, por la autonomía e independencia y no suspensiva del curso del proceso penal. O sea, lo que nos está diciendo acá la Corte Suprema es que los sujetos que pueden interponer una tutela de derecha únicamente será el imputado, porque así lo regula el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, que dice que cuando el imputado note de que existe una vulneración a sus derechos fundamentales o no se respetan las garantías que le reconoce la Constitución y el artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal, puede hacer valer por sí mismo o por intermedio de su abogado los derechos que considere que se están afectando. Entonces, de una regulación o de una interpretación en sentido estricto, literal, de lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, podemos decir que solo corresponde al imputado formular la tutela de derechos. Sin embargo, ya en esta apelación 80 del 2021 señala, por implicancia procesal prescriptiva, también podría corresponderle esta potestad al tercero civilmente responsable. Como sabemos, el tercero civilmente responsable es un sujeto procesal que puede ser incorporado al proceso penal una vez formalizado la investigación preparatoria. En ese sentido, esta persona también podría sufrir algún menoscabo a los derechos que le reconoce la Constitución, como el derecho a la defensa, el debido proceso, entre otros supuestos, y como al ser también un sujeto legitimado dentro del proceso, que también tiene cierta relación con lo que es el imputado, claro que el imputado responde no solo únicamente la responsabilidad civil, sino también podría responder una pena. En cambio, el tercero civilmente responsable pues está enfocado a la responsabilidad civil dentro del proceso penal. Pero como existe esta similitud entre las funciones que van a desempeñar ambos, imputado, tercero civilmente responsable, que tienen derecho a ejercer el derecho a la defensa, entre otras garantías que le corresponde y que está regulado en la Constitución, es que se permite que el tercero civilmente responsable, con una analogía in bonam parte, también pueda ser considerado un sujeto legitimado para presentar la tutela de derecho. Esto permite también dilucidar el ámbito de aplicación de lo que es la tutela de derechos, porque incluso hay
jurisprudencias y hay autores que consideran que la tutela de derechos también puede ser interpuesta por el agraviado o el actor civil. Situación que considero no tan conveniente porque la finalidad o la regulación de la tutela de derechos que está regulada en el artículo 71, inciso 4, habla de la vulneración de derechos, garantías que están reconocidas para el investigado en el proceso penal. Entonces, no podría equipararse esta situación, más aún si todos sabemos que los intereses del actor civil o el agraviado incluso lo puede ejercer el fiscal. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que señala la apelación 80-2021, que únicamente el imputado y el tercero civilmente responsable pueden interponer una tutela de derechos en determinada situación que vulnere un derecho o garantía reconocido por la Constitución o por el artículo 71 del Código Procesal Penal. Carácter residual de la tutela de derechos. Cuando nosotros hablamos de la interposición de una tutela de derechos ante determinada vulneración o peligro de vulneración de un derecho, debemos de tener en cuenta que la tutela de derechos es un mecanismo residual de última ratio. ¿Por qué lo señala así? Esto está en el Acuerdo Plenario 4 del 2010, Fundamento Jurídico 13, en la cual se estima que si hay un camino ya establecido, un mecanismo específico ya regulado para hacer garantizar la vulneración de derechos fundamentales o de las garantías que regula el artículo 71, inciso 4, lo cierto es que la tutela de derechos ya no es necesaria, ni siquiera es procedente presentarla. ¿Por qué? Porque la tutela de derechos es un mecanismo que es de carácter residual de última ratio. En ese sentido, señala el Acuerdo Plenario 4 del 2010, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales, pero que tienen vía propia por la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. Por ello, dice, no resulta errado afirmar que la audiencia de tutelas es de carácter residual. En ese sentido, si hay un camino específico ya regulado para hacer respetar, hacer valer esos derechos fundamentales, tenemos que seguir ese camino y no ir a la tutela de derechos, ya que es de última ratio. Si entendemos esto, vamos a señalar algunos ejemplos en los cuales efectivamente el ordenamiento jurídico peruano ya ha regulado mecanismos específicos. Por ejemplo, sabemos que la investigación tiene un plazo determinado, no puede ser ad infinitum porque existe un derecho al plazo razonable. Esto lo vamos a ver más adelante de manera específica y me estoy refiriendo al control de plazos. Entonces, si existe una investigación que no respeta los plazos legales, en los cuales se establece plazos expresamente vulneratorios del derecho al plazo razonable porque son excesivos, el mecanismo específico es el control de plazos. En ese sentido, no correspondería, ante la negativa del fiscal de concluir la investigación preparatoria, no correspondería plantear una tutela de derechos. Otro ejemplo lo vemos en el reexamen de intervención de llamadas telefónicas. En el levantamiento del secreto de comunicaciones se hace un registro de la intervención de llamadas telefónicas. Una vez que se hace ese registro de todas las llamadas telefónicas que hemos podido sacar gracias al levantamiento del secreto de comunicaciones, ese registro, esa acta en la cual obra todas esas llamadas que se han intervenido, se tiene que notificar al investigado. ¿Y para qué se le notifica? Se le notifica para que él, en un plazo de 3 días, de considerar lo necesario, en caso considere pues que existe una extralimitación al levantamiento de secretarios bancarios o que no es oportuno, pertinente, útil para la investigación haber hecho ese registro, solicite al juez un reexamen judicial de la medida que ha ordenado. Entonces, quien se ve vulnerado en su derecho al secreto de las comunicaciones, su derecho a la intimidad por este
registro de llamadas telefónicas que se ha realizado ante el levantamiento del secreto de comunicaciones, puede solicitar en un plazo de 3 días de notificado del registro un reexamen judicial. Entonces, no correspondería ir a una tutela de derechos. Otro ejemplo serían las diligencias de investigación preparatoria. En el artículo 337 nos señala que el fiscal puede disponer las diligencias necesarias, los actos de investigación que considere necesarios para obtener pruebas de cargo o de descargo en relación al hecho que viene investigando. En el inciso 5 de este artículo 337 del Código Procesal Penal, de manera específica regula lo siguiente: las partes pueden proponer cualquier tipo de acto de investigación o de diligencias que consideren necesarios durante la formalización de la investigación preparatoria. Sin embargo, si es que el fiscal hace caso omiso o deniega estos actos de investigación, estas diligencias propuestas por las partes, lo que corresponde es que se acuda al juez de investigación preparatoria para que él resuelva y disponga, de ser el caso, la actuación de estas diligencias que han sido previamente negadas por el Ministerio Público. Entonces, como ya hay una vía específica y está en el artículo 337, inciso 5 del Código Procesal Penal, no corresponde plantear una tutela de derechos en ese aspecto. Otro ejemplo que se me puede ocurrir a efectos de tener claro que la tutela de derechos es de carácter residual sería en las incautaciones que se realizan en el marco de diligencias de allanamiento o de investigación, detención, etc. Entonces, existe lo que es la incautación, pero a la par de lo que es la incautación, también existen mecanismos procesales dependiendo si estamos dentro de una incautación instrumental, dentro de una incautación cautelar, para que, culminado la finalidad de esa incautación, que puede ser realizar actos de investigación, se pueda solicitar la devolución de esos bienes incautados. Entonces, quien considere que se está afectando su derecho a la propiedad porque ya la incautación ha surtido sus efectos legales, es decir, por ejemplo, me incautaron una laptop para ver el contenido de esta y los archivos que contiene, efectos de verificar si hay algún documento relevante que acredite el delito que se viene investigando, que puede ser un delito de colusión. Si es que ya se realizó la visualización de la laptop, la transcripción de los archivos que se han encontrado, ya no tiene utilidad de que el Ministerio Público pues continúe guardando en custodia la laptop. Entonces lo que corresponde es la devolución de esa laptop. Pero eso está regulado de manera específica dependiendo del tipo de incautación en el que nos encontremos, está en el Código Procesal Penal, artículo 218 en adelante, 319 del Código Procesal Penal, y como ya tiene una vía específica, no podríamos señalar que por más que exista una alegación, una vulneración a un derecho fundamental, acudir a la tutela de derechos. Entonces, como regla general, hasta el momento tenemos lo siguiente: la tutela de derechos es de carácter residual. Si hay un camino, una vía específica para hacer valer la vulneración de derechos fundamentales o proteger los derechos fundamentales que se reconoce al investigado, se tiene que optar por ese camino. Si no existiera ningún camino específico, nos vamos a lo que es la tutela de derechos. La segunda regla es que la tutela de derechos solo puede ser interpuesta por el imputado o por el tercero civilmente responsable. No cabe la presentación de una tutela de derechos por parte del agraviado. Dicho lo siguiente, vamos a señalar cuáles son los derechos que pueden ser objetos en la tutela de derecho. Respecto a esto, existen dos posturas, dos planteamientos en los cuales se señala lo siguiente. Los derechos que pueden ser objeto de la tutela de derecho tienen un contenido restringido porque únicamente se va a poder garantizar o defender o respetar un derecho fundamental a través de la tutela de derechos cuando estemos hablando de derechos que estén expresamente reconocidos en el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Esto lo señala la Casación 136-2013 haciendo alusión al acuerdo plenario sobre tutela de derechos, en la cual se señalaba de que
los derechos que pueden ser objeto de tutela de derechos tienen una cláusula de números o una cláusula restrictiva. ¿Por qué? Porque únicamente se puede avalar una tutela de derechos ante derechos que están reconocidos en el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal, porque así también lo regula el artículo 71, es lo que se señala en esta casación 136-2013. Y en consecuencia se deniega la tutela de derechos porque se estaba hablando de un derecho a la propiedad, lo cual incluso tenía un mecanismo más específico, que en eso sí se le puede dar la razón a la casación 136-2013. Pero existe otra concepción más amplia, un contenido más amplio de lo que puede abarcar la tutela de derechos. En esta concepción amplia, lo que se señala es que procede la protección de cualquiera de los derechos constitucionales que le son reconocidos al imputado, es decir, no solo los derechos que están reconocidos en el artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal, sino también cualquier otro derecho que se desprenda de la Constitución o el Código Procesal Penal. Ahora bien, como ya les señalaba y ya les adelantaba en esa casación antes vista, se cita lo que es el Acuerdo Plenario 4 del 2010. El Acuerdo Plenario 4 del 2010 inicia por desarrollar lo que establece el artículo 71 y nos señala incluso que el artículo 71 incluso reconoce que el imputado tiene pues derechos que se desprenden de la Constitución política y de cualquier ley procesal. Pero de manera específica en el fundamento 10 y fundamento 14, lo que el Acuerdo Plenario 4 del 2010 nos señala lo siguiente. Los derechos que son protegidos a través de la audiencia de tutela de derechos son los que se encuentran recogidos taxativamente en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. En ese sentido, hace un resumen pues, de lo que se establece en el inciso 2 del 71 y habla del derecho de conocer los cargos incriminados, conocimiento de las causas de detención, entrega de orden de detención, designación de una persona a la cual se debe avisar la detención, participación del abogado, etcétera. Y en el fundamento número 14 señala lo siguiente. El imputado o su abogado defensor pueden cuestionar a través de una tutela de derechos cualquier tipo de disposición o requerimiento fiscal, pero dice solamente se puede cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71 y numerales 1 y 3 del nuevo Código Procesal Penal. Ahora bien, ¿qué es lo que regula el artículo 71? Y es importante señalar qué es lo que establece este artículo 71, porque de la lectura completa del artículo 71 podremos nosotros señalar si es que existe una concepción cerrada o existe una concepción amplia de los derechos que puede ser objetos de protección a través de una tutela de derechos. El artículo 71 del Código Procesal Penal en el inciso 1, empieza por señalar lo siguiente. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le concedan. Acá estamos hablando ya de una concepción amplia, porque no solo está señalando los derechos que están en este Código Procesal Penal, en el artículo 71, inciso 2, sino también dice los derechos que la Constitución le reconozcan y las leyes le concedan. En el inciso 2 señala de manera específica alguno de estos derechos y dice que los fiscales, los jueces, los policías tienen que dar a conocer al investigado de sus derechos, los cuales son los siguientes: conocer los cargos que se formulan en su contra, que se le exprese cuál es la causa de su detención, entregándose la orden de detención girada en su contra, designar a la persona a la cual se le va a comunicar su detención, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, asimismo como abstenerse de declarar o declarar en caso lo considere necesario, y que su abogado defensor pues esté presente en la declaración y todas las diligencias en las cuales se requiere su participación.
Asimismo, que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad. También señala ser examinado por un médico legista en los casos que considere necesario. Entonces, hace esta lectura específica y en el inciso 4 dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, haciendo referencia a lo que establece el artículo 71, inciso 2, que acabamos de dar lectura, o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegados, puede acudir en vía de tutela de derechos al juez de investigación preparatoria. Entonces, con esta regulación podríamos sostener que existe una concepción amplia de lo que abarcan los derechos dentro de la tutela de derechos, porque nos hace referencia a que cuando el imputado considera que no se está respetando las disposiciones que están previstas en el 71, inciso 2, pero a su vez las disposiciones de derechos que están reconocidos incluso en la Constitución o las demás leyes procesales, conforme lo establece el inciso 1 del artículo 71, es que consideramos que existe pues una concepción bastante amplia de los derechos que puede abarcar la protección de la tutela de derechos. En ese sentido, también debemos dejar claro, como ya anteriormente lo hemos dicho, que no por el hecho de que existe una concepción amplia sobre los derechos que puedan protegerse a través de este mecanismo, como es la tutela de derechos, no se pueda dejar de lado el carácter residual de la audiencia de tutela de derechos, ya que únicamente corresponde cuando no hay un mecanismo específico o un camino distinto establecido por norma. Ahora bien, hablábamos de que la tutela de derechos es aplicada cuando existe determinada vulneración, cuando hay requerimientos ilegales en los cuales hay una intimidación al investigado. En ese sentido, el recurso de apelación 80-2021 es bastante esclarecedor porque en su fundamento jurídico 9.3 nos dice qué es lo que comprende la tutela de derechos y nos da lo siguiente, dice, la comprensión de protección de la garantía procesal de la tutela abarca 4 apartados vinculados a la afectación de derechos y garantías procesales reconocidas al imputado. Primero, se acude a una tutela de derechos cuando no se da cumplimiento a las disposiciones judiciales emitidas. En efecto, si es que hay una disposición judicial que ordena la realización de determinado acto a través con la presencia de un abogado, entre otros supuestos, y no se da cumplimiento de esta disposición, se puede acudir a una audiencia de tutela de derechos siempre y cuando esté vinculada a la vulneración de un derecho fundamental. Dice, segundo supuesto, no se respetan derechos y garantías procesales del imputado. Es decir, si no se le está otorgando la facultad de que en su declaración esté presente un abogado defensor o se le está impidiendo de que pueda dar a conocer su detención a determinada persona e institución, y no se están respetando en consecuencia sus derechos y garantías procesales, se puede acudir a la audiencia de tutela de derechos. Tercer supuesto, que el imputado sufre indebidas medidas limitativas de derecho. Efectivamente, si se restringen derechos fundamentales, como por ejemplo el de comunicación, ante esto hay una regla específica que se me ocurre de ejemplo. Cuando existe una detención, se puede ordenar la incomunicación del detenido con los demás detenidos que también están investigados en el proceso penal. Eso a efectos de que no puedan ponerse de acuerdo en relación a sus declaraciones o su estrategia de defensa, depende de las posibilidades de peligro de obstaculización que se puede evidenciar. Entonces, esta medida de incomunicación lo que abarca es que este investigado, este detenido, no se pueda comunicar con los demás detenidos. Pero esto no conlleva a que el investigado pues no pueda comunicarse con su abogado defensor y no pueda ejercer su derecho de defensa
respectivamente. Entonces, si es que existe esta medida limitativa de derecho que es de carácter indebido, también se puede acudir a una audiencia de tutela de derechos. Y por último, cuando el imputado es objeto de requerimientos ilegales. Efectivamente, esto se da más en lo que establece el artículo 71, inciso 2, cuando se señala que contra el imputado no se pueden ejercer medidas coactivas, intimidatorias, que limiten su libre voluntad. Entonces, ¿cómo se puede dar ese supuesto? Y este es un supuesto que es bastante concurrido en las investigaciones fiscales. Lo que se hace es lo siguiente: se pide al investigado que para la realización de una determinada pericia, él proporcione documentos, por ejemplo, una pericia grafotécnica, ¿no? Entonces se le dice, proporcióname documentos firmados en el año 2023, asimismo, preséntate las muestras gráficas que se van a realizar para hacer la pericia grafotécnica, bajo apercibimiento de tomarse en cuenta su conducta procesal y solicitarse algún tipo de medida restrictiva de derechos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo el fiscal? Si tú no me das esta información, si tú no te acercas a realizarte las muestras gráficas, voy a pedir una detención preliminar o voy a pedir una prisión preventiva en tu contra, porque voy a ver que esta actitud tuya está siendo renuente y por tanto, pues voy a tomar esta medida. Entonces, aquí vemos una afectación a ese derecho reconocido en el artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal, y también vemos que existe un requerimiento que es de carácter ilegal, porque el Ministerio Público no puede obligar al investigado a que aporte material probatorio en su contra. Existe un principio que es el derecho de no autoincriminación. Entonces, no le puede obligar a presentar documentos en su contra y, por último, no lo puede condicionar a que si no hace ese acto, va a pedir una audiencia de prisión preventiva. Incluso hay otro tipo de requerimientos en los cuales se condiciona determinada entrega de documentos, determinada actuación, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces, consideramos que ese tipo de requerimientos son ilegales y que son pasibles de acudirse a través de una tutela de derechos para efectos de garantizar los derechos que reconoce el Código Procesal Penal, en este caso, en el inciso 2 del artículo 71. Entonces, si consideramos que estamos ante estos 4 supuestos en los cuales puede haber no cumplimiento de disposiciones judiciales, requerimientos ilegales, que no se respetan los derechos y garantías del imputado, podemos acudir a una audiencia de tutela de derechos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo se puede interponer una tutela de derechos? ¿Hasta qué momento? Recordemos las etapas del proceso penal. Existe una etapa de investigación preparatoria, una etapa de intermedia y otra etapa de juzgamiento. Dentro de lo que es la investigación preparatoria existen 2 subetapas, que es las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. La pregunta es, ¿desde qué momento nosotros podemos interponer una tutela de derechos y hasta cuándo podemos hacerlo? Lo podemos hacer en investigación preparatoria, lo podemos hacer en etapa intermedia o en juzgamiento. Esta pregunta se plantea sobre todo por la redacción nuevamente del artículo 71 del Código Procesal Penal. Vamos al inciso 1 nuevamente. Hablábamos de que el investigado, imputado, puede por sí mismo o a través de su abogado hacer respetar los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Pero dice, desde el inicio de las diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Con esta regulación parece que se entiende de que la tutela de derechos se puede presentar desde las diligencias preliminares hasta juzgamiento. Sin embargo, en el inciso 4, cuando uno hace una lectura, se señala lo siguiente, dice,
cuando el imputado considera que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se está dando cumplimiento a esas disposiciones, se vulneran derechos, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria. Entonces, como si en el inciso 1 dice durante todo el procedimiento, ahora en el inciso 4 nos dice que solo es en diligencias preliminares y investigación preparatoria. Entonces, esa es la pregunta que se desprende del artículo 71. Entonces, ¿hasta cuándo podemos interponer? Creo que está claro de que desde el momento de las diligencias preliminares podemos interponer una tutela de derechos, pero lo que no está del todo claro es hasta qué momento. Esto ha sido desarrollado en el recurso de casación 1142-2017 Huancavelica en el fundamento jurídico número 17. En este fundamento lo que nos dice lo siguiente. Dentro de la fase de investigación del proceso, diligencias preliminares o investigación preparatoria propiamente dicha. Esto señala que es una regulación de manera restrictiva y por consiguiente, concluida la investigación preparatoria, ya no va a ser admisible una solicitud de tutela de derechos. Y esto tiene cierto sentido porque, bueno, independientemente de esta imprecisión que existe en el artículo 71 del Código Procesal Penal, lo cierto es que sí hay una disposición específica en el inciso 4 que establece que la tutela de derechos se puede interponer en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Por qué solo lo regula el inciso 4 del 71? No es tanto así, porque si nos vamos a la etapa de intermedia, tenemos nosotros mecanismos específicos con los cuales podemos garantizar el respeto de los derechos y las garantías que le reconoce la Constitución y las leyes procesales al imputado. Por ejemplo, si la el requerimiento de acusación no es claro en relación a los hechos, ni siquiera establece el día que se ha cometido el delito, ni la forma, las circunstancias, estamos ante una imputación que no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que establece ya el Código Procesal Penal en esta etapa? Pues es la observación del requerimiento de acusación cuando se corre traslado por el plazo de 10 días. Entonces, con esto se puede garantizar el derecho de conocer los cargos que se investigan, los cargos que se imputan. Otro supuesto, por ejemplo, ¿no? Estamos ante una prueba que consideramos que es ilícita, incluso a una prueba que es sobreabundante y que no debería pasar a juicio. Entonces, en etapa intermedia, ¿cómo hacemos valer esa garantía del imputado ante la vulneración de un derecho fundamental, porque estamos hablando de una prueba ilícita? También lo podemos observar al momento que nos corre el traslado del requerimiento de acusación. Entonces ya no es tan necesario la tutela de derechos en esa etapa. Esto hay que tomarlo en cuenta para un proceso común en el cual hay estas etapas del proceso penal: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Pero hay procesos especiales dentro del proceso penal y acá hablamos de una excepción. Habíamos dicho que la tutela de derechos solo se presenta en diligencias preliminares y hasta que se concluye la investigación preparatoria. Pero la excepción sería que se pueda presentar la tutela de derechos en etapa intermedia siempre y cuando exista una acusación directa. Porque en la acusación directa el proceso es de la siguiente manera. Existen investigaciones preliminares, pero se supone que en este supuesto el fiscal ha reunido suficientes elementos de convicción que efectivamente pues acreditan el delito y que tal persona lo ha cometido. Entonces, como ya tiene suficientes elementos de convicción, ya no es necesario que formalice investigación preparatoria. En ese sentido, lo que hace es emitir un requerimiento de acusación directa. Y con esta acusación directa, que es lo que nos estamos salteando, es la etapa de formalización de investigación preparatoria. Entonces, si hay esos supuestos específicos, acá en el expediente 4138-2018 Arequipa, se señala lo siguiente. En la acusación directa se cumple con las funciones de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, si se han
si se asemeja lo que es la acusación directa con la formalización de investigación preparatoria y además nos hemos salteado esa etapa procesal, podría ser que excepcionalmente, viendo el caso concreto, se podría plantear una tutela de derechos en ese extremo. Este pronunciamiento también ha sido abarcado en el recurso de apelación 80-2021 en su fundamento jurídico 9.4, que también señala que efectivamente en los procesos especiales como es el proceso inmediato, la acusación directa en la cual no existe una formalización de investigación preparatoria, excepcionalmente en la etapa intermedia, hasta antes de que se emita auto de enjuiciamiento, se puede acudir a través de una vía de tutela de derechos, claro que siempre y cuando pues estemos ante supuestos que no tienen una vía específica. En la casación 1145-2021 Arequipa, también se señala que en el proceso de acusación directa se pueda plantear una tutela de derechos en etapa intermedia. En este caso se plantea lo siguiente. Existe una investigación preliminar aperturada en la cual se presenta una solicitud para que se practiquen determinadas diligencias y se llame a declarar a determinados testigos. Esto se hace a la par de que el Ministerio Público presenta un requerimiento de acusación directa. Entonces, lo que señala el fiscal es, yo ya emití un requerimiento de acusación directa y por consecuencia ya estamos en otra etapa del proceso penal y por tanto debe declararse improcedente esta tutela de derechos porque ya no estamos ante una investigación preliminar ni una formalización de investigación preparatoria, sino estamos ante una etapa intermedia porque hay acusación directa. Entonces, lo que la Corte Suprema señala es lo siguiente, está bien, pero lo cierto es que estamos ante un proceso especial, que es una acusación directa, en la cual tú no has formalizado investigación preparatoria porque has emitido un requerimiento de acusación directa. Entonces, no le has dado la oportunidad al investigado de que se puedan realizar determinadas actuaciones a su favor. Incluso la Corte Suprema cita el artículo que ya les había mencionado. Si bien recuerdan, es el del 337, inciso 5. Yo ya les había dicho que hay una vía específica para nosotros acudir ante el juez cuando nos deniegan determinadas actuaciones o diligencias propuestas. Pero en este caso, en específico, no se aplicaría este artículo del 337, inciso 5, porque esto se da solo ante el rechazo de diligencias que se proponen en etapa de investigación preparatoria, ya formalizada, no en diligencias preliminares. Entonces, en ese sentido, lo que señala la Corte Suprema en esta casación 1145-2021 Arequipa es lo siguiente. Como estabas en etapa de investigación preliminar y no correspondía aplicar este artículo 337, inciso 5 del Código Procesal Penal, tenías que acudir a la tutela de derechos. Lo hiciste y se puede ver de manera excepcional en esta etapa de intermedia porque efectivamente en este caso no existió una formalización de investigación preparatoria y por tanto no tuviste un plazo razonable para que se pueda aceptar tu pedido de realizar determinadas diligencias a tu favor, ¿no? Entonces, ya tenemos la regla, se plantea hasta la disposición de conclusión de investigación preparatoria, pero excepcionalmente, si es acusación directa, si es proceso inmediato, podría verse en etapa intermedia. Pero ojo, acá sí tenemos que hacer la aclaración hasta antes de que se emita un auto de enjuiciamiento. La siguiente pregunta es, mediante la vía de tutela de derechos, ¿se puede pedir la nulidad de la disposición de formalización de investigación preparatoria? Esto es algo recurrente que también se ha planteado a través de una tutela de derechos. Y es que a través de esta medida lo que nosotros buscamos es que se declare nulo una disposición de formalización de investigación preparatoria, ya sea porque no se han tomado en cuenta los elementos de convicción que hemos aportado y consideramos que no debería haberse formalizado la investigación preparatoria, entre otros supuestos. Y el Acuerdo Plenario 4 del 2010 nos señala que en lo relativo al cuestionamiento de la disposición de formalización de investigación preparatoria a través de la audiencia de tutela de derechos, se debe descartar la posibilidad de pedir la nulidad o cuestionar esta disposición a través de la tutela de derechos. Dice,
La vía de tutela de derechos solo va a estar habilitada para aquellos casos en los que se vulneren algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. En ese sentido, a través de una disposición que supone una actuación unilateral del Ministerio Público, no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por un juez de investigación preparatoria, porque hay una autonomía por parte del Ministerio Público. Entonces, el juez de investigación preparatoria, respetando esta autonomía, no puede ordenar al Ministerio Público que declare nulo su disposición, porque es parte de la postura que tiene el Ministerio Público, que considera que debe formalizarse la investigación preparatoria. Asimismo señala, o sea, tampoco es que tú puedes cuestionar las disposiciones de formalización de investigación preparatoria, porque existen vías específicas a través de las cuales tú puedes cuestionar esta disposición. O sea, si no estás de acuerdo con que se continúe con la formalización de investigación preparatoria, lo que puedes presentar es una incidencia de improcedencia de acción, porque consideras que quizás el hecho es atípico y por tanto, pues ya no correspondería formalizar la investigación preparatoria, continuar con el proceso penal, o incluso si consideras que existe una prescripción de los hechos que se investiga, también puedes plantear una excepción de prescripción. O si consideras de que el hecho que se está investigando es cosa juzgada porque ya hay una sentencia que responde en base a esos hechos, que castiga esos hechos, entonces puedes presentar una excepción de cosa juzgada y por tanto no podrías acudir a una tutela de derechos para que el juez de investigación preparatoria declare nulo esta disposición. De manera específica, también tenemos el recurso de casación 1-2011 Piura, en el cual también se plantea esta postura por parte de la defensa del investigado. Y se cuestionaba la disposición de formalización de investigación preparatoria porque no había tomado en cuenta todos los elementos de convicción, de descargo, que daban cuenta de que no, pues de que no existía el delito o que no se había cometido, etcétera. Entonces, en este recurso de casación 1-2011 figura en su fundamento jurídico 2, se señala lo siguiente, dice: se trató el tema de la audiencia de tutela, estableciéndose como doctrina jurisprudencial en su fundamento 18º que no era posible cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria a través de la audiencia de tutela. Y esto lo hace en mención al Acuerdo Plenario 4 del 2010 que ya les comenté. Y en base a eso, señala de que no es posible que a través de una tutela de derechos se pueda cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria. En ese sentido, se concluye que si el sentido de este cuestionamiento es que no se han merituado los documentos aportados por el imputado mediante el derecho de la defensa y el principio de contradicción, no corresponde aún más acudir a una audiencia de tutela de derechos porque esa no es la finalidad de, de este mecanismo procesal. Y por tanto, pues deniega la tutela de derechos porque lo que se está solicitando es una valoración de elementos de convicción para que se pueda declarar la nulidad de esa disposición e incluso habría una intervención entre la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta situación se planteó de manera recurrente en las tutelas de derechos, lo cual ameritó que se emita el Acuerdo Plenario 2 del 2012. En su fundamento jurídico 9 señala lo siguiente, dice: a través de la tutela de derechos no se puede cuestionar el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la disposición de formalización de investigación preparatoria. Es decir, si bien no estamos nosotros conformes con la disposición de formalización de investigación preparatoria porque consideramos que hemos aportado suficientes elementos probatorios que acreditan que no se ha cometido el delito o que el delito es atípico y por tanto debe ser archivado, lo cierto es que no se puede utilizar la tutela de derechos para presentar ese tipo de cuestionamientos. Otro aspecto que también se pregunta es lo siguiente: a través de la tutela de derechos se puede cuestionar la imputación que realiza el Ministerio Público, la cual es deficiente, no es clara, y por tanto, al nosotros tener la necesidad de ejercer nuestro derecho de defensa, pero previo conocimiento de los cargos que nos investigan,
podemos plantear una tutela de derecho. También existió un pronunciamiento en el Acuerdo Plenario 2 del 2012, en su fundamento jurídico número 10, en la cual se señaló que muy excepcionalmente, ante la negativa del Ministerio Público de no aclarar los hechos que viene investigando, de no precisar los hechos que se investiga, se puede acudir, previo pedido del Ministerio Público y previa negativa de se puede acudir a través de la tutela de derechos para que se disponga de que el Ministerio Público pues aclare la imputación en relación a los hechos que viene investigando. La siguiente pregunta es, ¿se puede excluir la prueba prohibida en tutela de derechos? La respuesta también está en el Acuerdo Plenario 4 del 2010 y señala lo siguiente. Si estamos ante una exclusión de prueba ilícita con vulneración de derechos fundamentales que tienen relación con el inciso 2 del artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, sí se puede solicitar la exclusión de la prueba ilícita a través de la tutela de derechos. La siguiente pregunta, ¿es necesario que las disposiciones y providencias fiscales determinen pertinencia y utilidad con licencia de los actos que se van a investigar y si no lo hacen vulneran el derecho a la defensa y por tanto se puede pedir una tutela de derechos? Esto se planteó en el recurso de casación 382-2020, en la cual la defensa solicitaba que el Ministerio Público determine cuál es la pertinencia y utilidad de los testigos que llamaba a declarar para que ellos puedan ejercer su control respectivo a efectos de determinar si era oportuno que vayan a declarar. Naturalmente, el Ministerio Público se negó, señalando que esto ya estaba en una disposición de formalización y que la providencia solo señalaba de manera genérica quienes iban a declarar. En ese sentido, el recurso de casación 382-2020 nacional señaló lo siguiente, o sea, no es necesario o no es oportuno de que se señale de manera estricta cuál es la pertinencia, la conducencia, la utilidad, porque esto es una garantía, es una exigencia que se puede solicitar en el requerimiento de acusación. Pero en la etapa de investigación no es tan necesario que de manera específica se determine cuál es la pertinencia, conducencia, utilidad, pero sí, lo cierto es que tiene que haber pues una mínima referencia de para qué se está llamando a declarar esos testigos para que la defensa también pueda ejercer su derecho de la defensa. En ese sentido, se declara fundada en parte la casación de la tutela de derechos y se señala eso, ¿no? Que en etapa de investigación, obviamente, este requerimiento de pertinencia, conducencia y utilidad va a ser mínimo, mientras que en la etapa de requerimiento de acusación, pues sí se va a tener que garantizar de manera oportuna. Finalmente, se puede apartar al fiscal mediante una tutela de derechos. Esto sí respondía en la casación 1232-2018 del SANTA, en la cual se señala lo siguiente. Contra los cuestionamientos que se puedan presentar al fiscal en la etapa de investigación y en base a estos cuestionamientos solicitar la exclusión o la inhibición del fiscal, no podría hacerse ello mediante una audiencia de tutela de derechos, porque la inhibición, para empezar, es una facultad que solo le corresponde al propio fiscal. Es él quien decide si se va a inhibir el caso, teniendo en cuenta si es familiar cercano, amigo cercano de alguna persona que viene investigando, entre otros supuestos, o también, en caso de que el fiscal no se inhiba por propia cuenta, lo que correspondería como vía específica es que la parte pueda acudir al fiscal superior jerárquico para instar su separación. Entonces, como esto ya tiene una vía específica, a través de la audiencia de tutela de derechos, nosotros no podemos pedir que se separe o se inhiba o se recuse al fiscal de una determinada investigación. Respondido todos estos argumentos, vamos a pasar a lo que es el control de plazos. El control de plazos es otro mecanismo legal a través del cual el proceso penal trata de equilibrar esta asimetría que podría existir entre el investigado y el Ministerio Público. Pero esta es una regulación específica de lo que podría ser una tutela de derechos. ¿Por qué es una regulación específica? Porque establece una vía determinada ante una vulneración de un derecho de ser investigado en un plazo razonable, respondiendo los plazos legales que establece la norma procesal y el plazo necesario de investigación.
Para entender el control de plazos tenemos que hacer referencia a lo siguiente, a las etapas del proceso penal. Ya les había adelantado que existe una investigación preparatoria que a su vez tiene dos subetapas de diligencias preliminares y formalización de investigación preparatoria, y existe una etapa intermedia y de juzgamiento. El control de plazos se va a aplicar en la etapa de investigación preparatoria. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene la potestad de activar la acción penal, de dirigir el ejercicio de la acción penal, del ius puniendi, es decir, de realizar actos de investigación ante determinado hecho o denuncia. Lo cierto es que el Ministerio Público pues, no puede investigar de manera infinita o por el plazo que él considere necesario, oportuno. En ese sentido, el Código Procesal Penal ha regulado plazos específicos de duración en las diligencias preliminares, en la formalización de investigación preparatoria. Entonces, si es que culminado el plazo legal o el plazo necesario, el fiscal se niega a cerrar la investigación y continúa investigando, es que se ha regulado lo que es el control de plazos para poder buscar un mecanismo que proteja al investigado y no se vulnere el derecho al plazo razonable. Entonces, decíamos que esto se aplica en la etapa de investigación preparatoria, con sus subetapas, diligencias preliminares y formalización de investigación preparatoria. Y hablábamos de plazos que tiene el fiscal para investigar. Pero para entender cuáles son los plazos que tiene el fiscal, debemos de tener en claro que hay investigaciones simples de procesos que no son tan complicados, en los cuales solo es un investigado, un delito, un agraviado, no se requiere actuaciones de investigación especialmente difíciles o pericias que son bastante complicadas, entonces se considera como un caso simple. Pero también hay investigaciones complejas, en la cual hablamos de pluralidad de investigados, pluralidad de delitos, intervención de personas jurídicas, necesidad de realizar actos de investigación bastante difíciles de conseguir, como las pericias, etcétera. Entonces hablamos de casos complejos que necesitan mayor tiempo. Y también hablamos de investigaciones en los cuales son cometidos por integrantes o miembros de crímenes organizados. Entonces, en este caso, al hablar de un grupo que ya está organizado, que tiene cierta permanencia, pues va a ser mucho más difícil la investigación, porque vamos a hablar de pluralidad de imputados, incluso en algunos casos más de 100, 50, 20 imputados, una pluralidad de delitos que no solo se habla de un día específico, de un año específico, sino de una gran cantidad de años y que por tanto corresponde a una mayor complejidad y mayor plazo para investigar. Entonces, si tenemos en cuenta este panorama, y también aquí citamos el recurso de casación 309-2015 de Lima, que en su fundamento jurídico 12 señala cuáles son las pautas que se puede aplicar para estar nosotros ante un proceso complejo. Y habla sobre la gravedad, la naturaleza del delito, la dificultad de los actos de investigación, la actitud del fiscal, del encausado en la investigación. En esos sentidos, pues se podría establecer la complejidad del plazo de investigación. Entonces, naturalmente, ya hemos dicho, hay investigaciones simples, complejas y investigaciones en las cuales interviene un integrante de un crimen organizado. Entonces, si existe esta distinción en la investigación, naturalmente una investigación simple se utilizará menos tiempo que una compleja y que la de un crimen organizado. Si nos vamos a la regulación del Código Procesal Penal, vemos que el plazo de diligencias preliminares está regulado en el 334, inciso 2 del Código Procesal Penal. Esta regulación nos dice que el plazo de diligencias preliminares puede ser de 60 días, pero si el fiscal lo considera necesario y de acuerdo a las características especiales del caso, el fiscal puede disponer un plazo distinto para que pueda realizar las diligencias preliminares. Entonces, esta regulación no nos establece un plazo máximo de investigación, solo nos dice puede ser 60 días o si el fiscal considera puede ser otro plazo, pero no establece un plazo máximo.
Ahora bien, en relación a la investigación preparatoria, sí hay una regulación específica en el artículo 342, en el cual nos dice que el plazo de investigación preparatoria es de 120 días, en caso sea una investigación compleja va a ser de 8 meses, y en casos de crimen organizado 36 meses, la cual se puede prorrogar en caso de una investigación simple por 60 días, en un proceso complejo 8 meses y en un proceso de crimen organizado 36 meses. Entonces acá sí hay una regulación específica de cuál es el plazo máximo de investigación. Para saber cuáles son los plazos máximos de investigación, les sugiero que utilicen este cuadro, que lo pueden encontrar en la página del EP, que es muy didáctico. Si al inicio yo les había dicho que en diligencias preliminares hay un plazo mínimo, 60 días, pero no hay un plazo máximo, ¿cómo es que sacamos 120 días? Estos 120 días los sacamos de lo que establece la formalización de investigación preparatoria y de jurisprudencia, con doctrina jurisprudencial que ya vamos a ver más adelante, en la cual nos dicen, bueno, si no hay un plazo máximo de diligencias preliminares, lo cierto es que tampoco se puede exceder ese plazo a los plazos que establece la formalización de investigación preparatoria. Entonces, como en la formalización de investigación preparatoria se establece un plazo en investigaciones simples de 120 días, el plazo máximo de investigación preliminar en un proceso simple será de 120 días. Igual, complejos, 8 meses y crimen organizado, 36 meses. Y en la formalización de investigación preparatoria, pues de acuerdo a lo que regula el 342, ya tenemos los plazos. Simple, 120 días, que puede ser prorrogado por 60 días. Complejo, 8 meses, que puede ser prorrogado por igual tiempo. Y crimen organizado, lo mismo, ¿no? 36 meses, que puede ser prorrogado por igual tiempo. Si tenemos claro ya cuáles son los plazos, vamos a responder aquí algunas preguntas que son más específicas, ¿no?, de lo que es el control de plazos. El control de plazos está regulado en el artículo 343 y 334 del Código Procesal Penal. En el artículo 334 se regula el control de plazos que se puede dar a nivel de investigación preliminar. Porque acá nos señala el inciso 2 que quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, es decir, el fiscal utiliza más de 60, más de 120 días, tratándose de un proceso simple, y no quiere continuar con la siguiente etapa, es decir, no quiere decidir si archiva el caso o formaliza la investigación preparatoria. Entonces, si te consideras afectado ante esta excesiva duración de las diligencias preliminares, podrá acudir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días para instaurar pues un control de plazos. Pero, ¿cuál es el requisito previo para acudir al juez de investigación preparatoria? Primero, se tiene que solicitar al fiscal para que dicte la disposición que corresponda. Es decir, o bien formalizo investigación preparatoria o bien dispongo la no formalización de investigación preparatoria. Pero si el fiscal se niega a realizar esta acción, acudimos ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria para que a través de una audiencia de control de plazos, él disponga si efectivamente existe pues un exceso en la duración de las diligencias preliminares y ordene al fiscal que se pronuncie con la disposición que él considere oportuno. El 343 establece lo que es el control de plazos, pero ya en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, primero hace una referencia a cuáles son los plazos y dice, si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, que es el 342 del Código Procesal Penal, y el fiscal no da por concluida la investigación preparatoria, es decir, ya se vencieron los plazos, pero el fiscal no quiere concluir la investigación, las partes dar su conclusión al juez de investigación preparatoria. Entonces, cuando dice las partes, también abarca lo que es el agraviado, el investigado, dependiendo de los intereses que puedan presentar, ¿no? Entonces, ellos pueden presentar un control de plazo al juez de investigación preparatoria para que él realice el control respectivo y determine si existe pues una excesiva duración del plazo de formalización de investigación preparatoria. Entonces, esa es la regulación del control de plazos ante los dos supuestos. Incluso este control de plazos también se puede dar cuando se ordena la prórroga de la investigación preparatoria sin una justificación adecuada. Ahora bien, tenemos la regulación, conocemos los plazos, pero a efectos de poder establecer
un control de plazos en el momento oportuno, debemos saber cuándo inicia el cómputo del plazo en las diligencias preliminares. Habíamos dicho que en casos simples, el plazo de investigación preliminar es de 120 días, complejos 8 meses e investigación preparatoria 36 meses. Ese es un plazo máximo, ¿no? Pero ¿desde cuándo inicia a computarse ese plazo? En el recurso de casación 66-2010-1 nos dice en su fundamento séptimo que el cómputo del plazo de las diligencias preliminares va a iniciar a partir de la fecha en que el fiscal toma conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación de estos hechos de investigación al encausado. Entonces, para efectos de contabilizar este plazo de 120 días, 8 meses o 36 meses, empezamos desde la fecha en que el fiscal tomó conocimiento del hecho punible. Ahora, ¿cuál es el plazo máximo de las diligencias preliminares? Esto es lo que ya les venía adelantando. El Código Procesal Penal no establece un plazo máximo, lo único que dice, si el fiscal considera necesario o oportuno, puede disponer un plazo distinto al de 60 días naturales. En el recurso de casación 2-2008, que es doctrina jurisprudencial en su fundamento jurídico 13, señala lo siguiente. El plazo de diligencias preliminares no puede ser un plazo ilimitado. ¿Por qué? Porque si estamos ante un plazo ilimitado, se podría afectar el derecho al plazo razonable. Entonces, señala lo siguiente, la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más seria, ser mayor que el plazo máximo de investigación preparatoria. ¿Y cuál es el plazo máximo de investigación preparatoria en casos simples? Es de 120 días. Entonces, ese va a ser el plazo máximo también para investigación preliminar. Ahora bien, ¿y cuál será estamos acá ante un criterio de investigación simple, plazo de investigación preliminar? Pero ¿cuál va a ser el plazo de investigación en casos complejos? Sobre esto también hay un recurso de casación 144-2012 ANCASH, Fundamento Jurídico 13, que también es doctrina jurisprudencial y dice, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares en investigaciones complejas va a ser de 8 meses, porque no puede ser más allá del plazo máximo que establece la formalización de investigación preparatoria. Incluso se da algunas circunstancias en las cuales se puede considerar que existe un proceso complejo debido a la participación significativa de imputados, la cantidad significativa de actos de investigación, entre otros supuestos. ¿Y cuál va a ser el plazo máximo de investigación en los casos de crimen organizado en diligencias preliminares? Acá citamos a la casación 599-2018 Lima, que en su fundamento jurídico 2.110 al 2.124 señala lo siguiente, dice, el plazo máximo de diligencias preliminares no debe superar los 36 meses en casos de investigaciones de crimen organizado. Si la ampliación de las diligencias preliminares se realiza fuera del plazo inicialmente fijado, esto va a originar una responsabilidad disciplinaria al fiscal y no por ello se va a dejar sin efecto la ampliación del plazo que se puede dar en investigación preliminar. Ahora bien, ampliación del plazo de investigación. Acá tenemos el recurso de casación 134-2012 ANCAS, en la cual se señala lo siguiente, dice, determinar si la prórroga de investigación preliminar procede a efectuar la vencida del plazo por el Ministerio Público. Esto va a ser un tanto contradictorio con lo que ya hemos dicho anteriormente, porque habíamos dicho crimen organizado, si es que el fiscal amplía el plazo de diligencias preliminares fuera de plazo, eso conlleva a una responsabilidad funcional, pero no conlleva que se niegue esa ampliación. Pero en esta doctrina jurisprudencial de la Casación 134-2012 dice, si la prórroga de la investigación preliminar se ha realizado después de vencido el plazo que tenía el Ministerio Público, no corresponde el amparo de esta prórroga. Es decir, si el Ministerio Público ha presentado una prórroga de investigación preparatoria, una vez que ha vencido su plazo, ya no se podría otorgar este plazo adicional. Entonces, ¿qué les había dicho yo acá? Que si el fiscal se pasa fuera de plazo, pues sí corresponde la ampliación, pero esto origina una responsabilidad disciplinaria. Pero, ¿cómo esta jurisprudencia, que no es doctrina jurisprudencial, se aparta de esta jurisprudencia que sí es doctrina jurisprudencial?
Los fundamentos que señala esta casación 599-2018 dice, estamos ante casos distintos, porque aquí estamos ante un caso de crimen organizado y estamos ante un plazo distinto, mientras que en el otro hablamos de diligencias preliminares, mientras que en el otro hablamos de formalización de investigación preparatoria y prórroga del plazo de formalización, acá estamos ante una ampliación del plazo de diligencias preliminares y por tanto no se aplica esa doctrina jurisprudencial. Y en investigación preliminar en casos de crimen organizado, si el fiscal se le vence el plazo para pedir la ampliación de diligencias preliminares, eso origina responsabilidad disciplinaria, pero no conlleva a que no se le otorgue esa ampliación del plazo. Entonces, me parece un poco controvertido este pronunciamiento porque efectivamente sí contradice lo que dice esta casación 134-2012. Aplicación temporal de normas de plazo de investigación preparatoria. Cuando hablamos del control de plazo, hablamos de la aplicación de normas procesales. Y todos conocemos que existe un principio, pues, de tempus regit actum, que se aplica a la norma vigente en el tiempo de los actos procesales, ¿no? Este es un caso en el cual se formaliza investigación preparatoria el 13 de mayo del 2014. Y el 29 de diciembre del 2014 se dispone la prórroga del plazo de investigación por el plazo de 14 meses. Cabe resaltar que estamos ante una investigación compleja en la cual el plazo máximo es de 8 meses. Lo que se venía investigando acá es una asociación ilícita. Pero ¿qué pasa? El 1 de julio del 2014, antes de que se disponga la prórroga del plazo de investigación, se modifica el artículo 342 del Código Procesal Penal. Esto en función a la ley número 300.077 de crimen organizado. Originalmente el artículo 342 decía, en casos complejos el plazo de investigación es de 8 meses y la prórroga es por igual tiempo, que es 8 meses. Pero este artículo, como ya les digo, se modificó el 1 de julio de 2014 y dice, para el caso de investigaciones cometidos por integrantes de organizaciones criminales o personas vinculadas a ella, el plazo de investigación preparatoria va a ser de 36 meses que se puede prorrogar por igual tiempo. Y como en el caso en concreto, lo que se venía investigando era una asociación ilícita, concurrencia de 3 o más personas, que se asemeja a lo que es un crimen organizado, porque recién en el año 2014 es lo que se empieza la regulación del crimen organizado, el plazo, etcétera, es que el fiscal dice, bueno, como yo estoy disponiendo la prórroga el 29 de diciembre del 2014 y la norma vigente para esa fecha, 2014, diciembre, ya estipula un plazo distinto al de 8 meses, porque es crimen organizado, entonces voy a pedir una prórroga por 14 meses. En primera instancia se le otorga la prórroga por 11 meses, esto es apelado, incluso llega a casación, porque se sostiene de que existe una vulneración a lo que es la aplicación en el tiempo de los plazos de investigación. ¿Qué dice el recurso de casación 309-2015 que abarca esta problemática? En su fundamento jurídico 12 y 20, y establece esto como doctrina jurisprudencial, dice lo siguiente. La disposición fiscal que inicia el plazo de investigación constituye un acto procesal que es muy distinto al requerimiento de prórroga de investigación. Entonces, ellos dicen, hay dos actuaciones procesales distintas. La primera es formalización de investigación preparatoria y la segunda es requerimiento de prórroga de investigación preparatoria. Como son dos actuaciones distintas, para la fecha en la cual se solicitó el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria, ya estaba vigente la nueva ley y el nuevo plazo de investigación. Entonces, en ese sentido, señala, dice, como esto está previsto en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que se aplica la norma vigente en el tiempo, se permite concluir de que efectivamente en este caso concreto, como ya la norma cambió, se puede ampliar el plazo de investigación y no existiría pues una vulneración a través de un control de plazos que pueda ser declarada fundada. Sin embargo, esta jurisprudencia tiene un voto discordante y lo hace el juez Pariona Pastrana,
quien señala lo siguiente. Primero, la ley de crimen organizado no puede ser tomado en cuenta porque el artículo 7 del título preliminar, si bien establece el principio de tempus regic actum, también señala que no se aplica la norma vigente cuando hay plazos que ya hubieran empezado. Y esto lo señala porque si bien existe una formalización de investigación preparatoria que ha sido prorrogada, pero lo cierto es que este es un solo acto de investigación, es una sola subetapa, que es la investigación preparatoria. Entonces, no podríamos decir que es un nuevo acto procesal la prórroga, porque ya hay un plazo que se venía ejecutando y por tanto se tiene que respetar ese plazo que se venía aplicando. Otro argumento es que la ley 30.077 pues no prevé un nuevo plazo de investigación que sea favorable al investigado. Efectivamente, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal también señala de que si bien las normas procesales se aplican en el tiempo, pero también en caso de duda, se tiene que aplicar la norma más favorable al investigado. Y recordemos que con la ley 30.077, pues se amplía el plazo de investigación de 8 meses a 36 meses. Entonces, no es favorable para él. Y finalmente dice, la norma específica de crimen organizado, en su segunda disposición complementaria, dispone lo siguiente: para los procesos penales que ya están instaurados con anterioridad a la aplicación de esta ley, siguen su trámite regular, es decir, se respetan las reglas que correspondían a la fecha en la cual se cometió el delito. Entonces, bajo todos estos argumentos, el juez considera que en este caso concreto, pues no debió prorrogarse la investigación por 11 meses, sino tan solo por 8 meses, conforme se aplicaba la normativa anterior. Y personalmente concuerdo con esta postura porque efectivamente esta jurisprudencia, que incluso tiene doctrina jurisprudencial, pues comete 3 errores, los cuales están plasmados en los argumentos establecidos en el voto discordante, porque primero, la norma en específico ya decía que esto no se aplica para los procesos que ya se han instaurado. Segundo, el nuevo plazo que se establece pues no es favorable para el investigado y por tanto se debería prevalecer el plazo que ya se venía ejecutando, ¿no? Porque la excepción del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal es que los plazos que ya hubieran empezado continúan aplicándose. Y en este caso ya se había empezado un plazo de 8 meses porque había una formalización de investigación preparatoria. La siguiente pregunta es, ¿se puede cuestionar la complejidad del proceso en el control de plazos? Respecto a ello, tenemos el recurso de apelación 2-2018 Lima, en la cual se señala que no se puede utilizar el control de plazos para cuestionar de que el proceso sea complejo o simple. O sea, lo que se planteaba en este caso es lo siguiente: el fiscal ha dispuesto un plazo de 8 meses porque según él el proceso es complejo. Pero considero que esto no es un proceso complejo porque pues no hay o no se reúnen los requisitos que establece la norma para ser considerado complejo. Y por tanto, a través de un control de plazos, solicito que se limite esa actividad de investigación. Pero en este recurso de apelación nos dice, el control de plazo lo único que garantiza y lo único que ve es el cumplimiento de plazos de investigación. Entonces, a través de eso, no se puede cuestionar de que el plazo sea, o perdón, que la investigación sea compleja o simple o que se trate de un crimen organizado, porque para eso tenemos lo que es la tutela de derechos. Entonces, quien está disconforme con la disposición declaratoria de compleja de la investigación, no interpone en control de plazos, sino acude a la tutela de derechos para que se pueda responder esta situación. ¿Hasta cuándo concluye la investigación preparatoria? Es la siguiente pregunta. Esto se da en la casación 613/2015 Puno, en la cual se señala que la disposición fiscal que da por concluida la investigación preparatoria no es algo que se pueda deducir, no es algo que se pueda señalar con el mero cumplimiento del plazo. O sea, es necesario que el Ministerio Público emita la disposición fiscal que da por concluida la investigación. En caso no emitiera esta disposición, se puede acudir a través de una audiencia de control de plazo para que se inste al fiscal de que concluya la investigación. Entonces, no por el hecho de que
ya venció el plazo de investigación preparatoria, yo doy por sentado de que el fiscal ya tiene que haber concluido la investigación. Entonces, si no existe una disposición emitida por el fiscal, acudimos a la audiencia de control de plazo. Y habiendo desarrollado esta última interrogante, pues culmino con la presente ponencia, esperando haber cumplido el tiempo que se ha pactado para la misma, y si hay alguna duda, pues estoy gustosa de escuchar. Muchas gracias. Ya lo escucharon, estimados colegas, el día de hoy hemos tenido la muy interesante y didáctica ponencia de la doctora Susana Adela Segura Valenzuela, una amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy ha abordado el tema de tutela de derechos y control de plazos. En tal sentido, estimada doctora, tenemos algunas preguntas del público, tanto de Facebook como de Zoom. Tenemos tres preguntas. La primera nos preguntan, doctora, buenas noches. ¿La tutela de derechos la interpone el imputado, coma, el abogado y quién más? Muy buena Queremos pregunta. Sí, muy buena pregunta. Muchas gracias a la persona que ha realizado esa pregunta. En efecto, la tutela de derechos, conforme el artículo 71, inciso 4, puede ser presentada por el mismo imputado o también a través de su abogado defensor. Estas son las dos personas que pueden presentar la tutela de derechos. Excelente, ya lo escucharon, estimados colegas. Siguiente pregunta. Buenas noches, doctora Susan. Pregunta. Mencionó sobre la actitud del fiscal. Respecto a ello, ¿se considera la parcialidad del fiscal con el acusado y en su sobreseimiento se basa en conclusiones subjetivas? ¿Qué hacer ante ello? Sí, había señalado cuestionamientos que se pueden hacer al Ministerio Público que pues denotan que no está actuando de manera imparcial. Entonces, en este caso, señalábamos que a través de la tutela de derechos no se podría solicitar la exclusión del fiscal porque para ello hay mecanismos específicos, ya sea a través de la misma inhibición que el Ministerio Público lo puede hacer o a través del fiscal superior jerárquico pedir la separación del fiscal cuando veamos pues de que efectivamente existe una acción o una actitud parcializada del Ministerio Público. Y en etapa de investigación, de etapa intermedia, también hay mecanismos específicos, ¿no? A través de los cuales el juez de garantías tiene que hacer un control de la acusación, ya sea en su dimensión formal o sustancial, y por tanto, pues a través de una tutela de derechos no podríamos nosotros solicitar la exclusión del Ministerio Público porque hay mecanismos específicos. Esa sería la respuesta. Ya lo escucharon, estimados colegas. Última pregunta de Facebook refiere, respecto al recurso de casación 309-2015 Lima, donde refirió que se tiene un voto discordante, doctora. En tal sentido, este voto discordante no se toma en cuenta para citarlo como jurisprudencia en un caso concreto, ¿o sí se puede? Muy buena pregunta la que se realiza porque efectivamente, por más de que exista una doctrina jurisprudencial vinculante, lo cierto es que se puede uno apartar de esa doctrina jurisprudencial vinculante porque existen errores bastante notorios en esta doctrina, porque lo que nos dice en este caso concreto es que si se ha modificado la norma procesal durante la formalización de investigación preparatoria y existe un pedido de prórroga, tú puedes aplicar el nuevo plazo procesal, que es incluso mayor al que se señalaba anteriormente, pero este criterio no se desprende ni siquiera de lo que regula el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, y esto claramente lo señala el voto discordante. Entonces, si nosotros no estamos conformes con esta doctrina jurisprudencial vinculante, podemos señalar esos argumentos y citar esos argumentos del voto discordante del doctor Mariana Pastrana, para que nosotros podamos hacer valer el derecho en sí, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿se puede aplicar, se puede citar los argumentos del voto discordante? Considero que sí, porque estos pueden ser bastante necesarios para fundamentar un apartamiento de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la casación en mención.
Esa sería la respuesta. Listo. ¿Hay alguna otra interrogante o Tenemos una todo última está claro? interrogante, estimada doctora. Doctora, usted comentó que antes de interponer la tutela de derechos se tiene que pedir al fiscal que formalice bueno, entendemos que realice la formalización de la investigación. Creo que el abogado se estaría poniendo la soga al cuello. Pregúntele al alumno. O bueno, o hace el comentario. Perfecto. Me parece que se está mezclando un poquito lo que es la tutela de derechos y el control de plazos. Lo que yo señalaba es que en el control de plazos, por ejemplo, ¿no? Estamos ante una investigación preliminar, en la cual no se establece un plazo máximo de investigación, pero a través de la jurisprudencia con doctrina vinculante ya se han establecido plazos máximos. Si es que el fiscal se excede ese plazo de investigación, o sea, no por el hecho de que se exceda, y dependiendo de las características del caso en concreto, yo puedo solicitar un control de plazos para que el fiscal o formalice investigación preparatoria o disponga el archivo, porque tampoco yo puedo solicitar de que archive el caso, porque eso ya es cuestión del Ministerio Público. Pero como dice el doctor que ha hecho la pregunta, que también es bastante interesante, pues efectivamente, si yo voy a acudir a un control de plazo, tengo que ver la estrategia del caso que voy a manejar, porque no en todos los casos a mí me conviene hacer un control de plazo. Si, por ejemplo, considero de que los actos de investigación que está haciendo el Ministerio Público van a ser favorables para mí o están yendo de manera favorable, pues no le voy a restringir su capacidad de investigación, porque yo al formular el control de plazos lo que voy a hacer es que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria y en consecuencia ya no puede archivar el caso por decisión propia, porque ya quedaría cuestión del juez. Entonces, si en ese caso yo veo eso, efectivamente no es recomendable que pida un control de plazo. Pero, por ejemplo, si estoy ante un caso que puede ser quizás un lavado de activos en diligencias preliminares y veo que las actuaciones del Ministerio Público que realiza pues no me están favoreciendo del todo y aparte ya es una investigación que les podría parecer irrazonable, pero incluso yo he visto casos en la práctica en los cuales investigaciones preliminares de procesos complejos, como un lavado de activos, que ni siquiera es crimen organizado, duran más de 5 años. ¿Y 5 años por qué? Porque la defensa ni siquiera solicitó en su debido momento que se, eh, que se aplique un control de plazos, pues, ¿no? Y que el fiscal ya decida si va a formalizar o si va a continuar en investigaciones preliminares de manera eterna. Entonces, a la pregunta que hace y a la observación que hace el doctor de manera acertada, efectivamente, de acuerdo al caso en concreto, hay casos en los que a mí sí me conviene pedir un control de plazos en diligencias preliminares para que el fiscal lo formalice o archive el caso porque voy a reducir el plazo de investigación. Pero hay casos en los cuales pues sí es necesario de que el fiscal ya culmine con esta etapa de diligencias preliminares, porque yo puedo dejar pasar esos plazos de 5 años. El fiscal formaliza investigación, va a tener otro plazo adicional para seguir investigando más la prórroga. Y ahora, en ese momento yo voy a cuestionar y voy a decir, pero mira, ya estás investigando 6 años, entonces ya se ha excedido el plazo, pero me van a decir, y en investigación preliminar, ¿por qué tú no hiciste un control de plazo si no estabas conforme con con la investigación? Porque el control de plazos se hace por etapas, por investigación preliminar y formalización de investigación preparatoria. Entonces, en ese caso en concreto, a mí no me va a convenir y lo que sí es necesario para la defensa, y de acuerdo a la estrategia del caso, es plantear un control de plazos. Entonces, la respuesta que podría darles es no es recomendable plantear en todos los casos control de plazo, únicamente si esto va acorde a la estrategia de defensa que tengo, lo podría utilizar. Excelente, doctora. Muchas gracias por los aportes y las lecciones perdidas el día de hoy, estimados amantes del derecho. Y despedimos de manera protocolar a nuestro ponente el día de hoy. Nos acompañó la doctora Susan Adela Segura Valenzuela, una amante de derecho con una trayectoria impecable. Nos ha acompañado con la ponencia respecto a la tutela de derechos y control de plazos. Muchas gracias, estimada doctora, por contribuir con la búsqueda
del conocimiento y actualización constante de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes que se capacitan el día de hoy aquí en EBUC 360 de la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. A manera de finalización de la misma, le cedo la palabra, tal vez para algunas palabras finales, alguna recomendación o algún punto que usted considere resaltar a manera de despedida. Quedando a sus comentarios, estimada doctora. Nuevamente, reitero el agradecimiento por la invitación y bueno, agradecer a todos ustedes por la atención que se ha dado y las preguntas bastante interesantes que se plantean, porque al final de todo, estos dos mecanismos, como es la tutela de derechos y el control de plazos, recae en la estrategia de defensa que pueda tener el abogado o el imputado en su defensa. Entonces, no necesariamente porque esto esté regulado, pues es de obligatorio cumplimiento, se tiene que aplicar, porque eso depende del caso en concreto. Y bueno, si es que el día de hoy se ha logrado en alguna medida poder absolver algunas preguntas o cuestionamientos que se hacen en torno a estos dos mecanismos procesales, yo estaré satisfecha con la ponencia que he dado. Entonces, sin más que señalar, pues les deseo unas buenas noches y será hasta otra oportunidad conmigo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, estimados colegas. Nos estamos reencontrando en la siguiente sesión. Para empezar, todos los temas estuvieron muy interesantes, ¿no? Pero particularmente el que más me llamó la atención fue específicamente el doctor Martín Eden Apaza Mamani. ¿Por qué? Porque ahí nos mostraron, digamos, varias jurisprudencias que estoy segura que la mayoría de nosotros a veces desconocemos. Todas las ponencias estaban muy interesantes y nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos, pero la que en particular más me llamó la atención fue el de la doctora Camila Ugaz, en la cual abordó sobre el tema del delito de cohecho pasivo propio, impropio y de peculado. Pero en lo particular que me gustó más fue cuando ella, al momento de hablar sobre doctrina, también ejemplificó cada uno de lo que mencionaba y también hablaba sobre jurisprudencia y también nos sugirió libros.